Bienvenidos a esta parte número 4 del curso completo de contabilidad para odontólogos. En este video vamos a tratar acerca del gasto, de las deducciones. Comenzamos. Es hora de hablar de la tercera perla fundamental de la contabilidad fiscal, que es el gasto, las famosas deducciones. Muy bien, para comprender esto necesitamos entender que el gasto prácticamente a grosso modo es la cantidad de dinero que desembolsamos. Y existen tres tipos de gastos, y estos se encuentran en dos grandes gastos, que son gastos para realizar la actividad económica y los gastos que no son propiamente de nuestra actividad económica. Dentro de los gastos de actividad económica son considerados como deducciones autorizadas o deducciones mensuales. Es decir, es el gasto, esa inversión que hacemos para dar servicios odontológicos. ¿Y cuál es esa inversión? Pues son nuestros materiales, nuestros equipos dentales, todos esos insumos que invertimos para dar esa atención odontológica. Y dentro de los gastos de no actividad económica están los gastos personales, que son simplemente para cubrir todas nuestras necesidades de vestimenta, de comida, de entretenimiento, de vivienda, etc. Y también se encuentran los gastos considerados como deducciones personales o deducciones anuales, que simplemente como contribuyentes, como ciudadanos en este país, son nuestros derechos, como tenemos derecho a la salud, a la educación y otro tipo de derechos dignos como ciudadanos con garantías individuales. Ahora, es importante entender muy bien este término. ¿Deduqué, Martín? Simplemente hablamos de las deducciones, es decir, del término de deducir. Ahora, es fundamental comprender este término, ya que de ahí parte todo el entendimiento acerca de la contabilidad fiscal, porque este término es el término base para una correcta cultura fiscal como odontólogos contribuyentes. Supongamos que estamos en deducciones autorizadas, es decir, esos gastos que hacemos como inversiones para brindar servicios odontológicos. Un ejemplo, supongamos que obtuvimos un ingreso mensual de 1,000 pesos, pero también tuvimos gastos de 400 pesos, es decir, recibimos 1,000 e invertimos 400 pesos. No sería justo si nos aplicaran un impuesto, en este ejemplo pusimos 10%, sobre únicamente a nuestro ingreso. Entonces nos cobrarían el 10% de 1,000 pesos, es decir, 100 pesos, y no sobre la ganancia, porque también, oye, ganamos 1,000, pero también invertí 400, entonces realmente gané 600 pesos. Pero no, en este caso nuestra ganancia incluso se reduciría a 500 pesos, o sea, no sería nada justo. Sería justo si se tomara en cuenta esa disminución de los gastos con los ingresos, realmente aplicando un impuesto sobre la ganancia y no sobre los ingresos. Y ya sobre la ganancia se podría aplicar el impuesto. Ahora sí, sobre lo que me queda. No sobre lo que ingreso, sino lo que realmente me quedó al final de haber restado mis gastos con mis ingresos. Y ahí sí sería justo. Nos cobrarían el 10% sobre 600 pesos. Ya no sería sobre los 1,000 pesos. Entonces, deducir quiere decir esto. Incluir los gastos para restar o disminuir tus ingresos y sobre la utilidad aplicar el impuesto. Ahora sí, sobre la ganancia y no sobre lo únicamente recibido en el mes, sino hacer esa diferencia, ¿no? Quiero que se aplique sobre la ganancia, no sobre lo recibido. Eso quiere decir, entonces vamos a deducir, que vamos a restar los gastos con los ingresos para que se aplique el impuesto sobre la ganancia. Y el término de autorizada quiere decir que haremos únicamente esa disminución, pero solo por gastos que son para realizar tu actividad. Es decir, ok, te vamos a permitir hacer esa diferencia, pero los gastos deben de ser porque realmente haces servicios de odontología y no gastos por comprarte un chicle, unos dulces, un celular, una ropa de tu equipo de fútbol. No, únicamente gastos
de materiales dentales, equipos dentales, de equipo de cómputo, de oficina, etcétera, relacionado a tu actividad para dar un servicio profesional. Ahora, comprendiendo esto, que deducir es disminuir los gastos con los ingresos y deducciones autorizadas son disminuciones que solamente nos van a permitir, por concepto, actividades relacionadas por nuestro servicio profesional, podemos entender varios supuestos. Supongamos que tuvimos ingresos mensuales de 1,000 pesos y no hicimos gastos en ese mes, por lo cual esa diferencia pasa automáticamente íntegros los 1,000 pesos como utilidad fiscal. Eso fue nuestra utilidad fiscal. Sobre esa utilidad fiscal se aplica una tasa, un impuesto. Aquí pusimos un ejemplo de 10%. Entonces, nuestro impuesto generado a pagar serían de 100 pesos, que corresponde al 10% de 1,000 pesos. Ahora, en este caso nos quedarían mensualmente 900 pesos, porque ganamos 1,000 pesos menos 100 pesos que pagamos al fisco, nos quedarían para gastar 900 pesos. Ahora, otro supuesto. De igual manera tuvimos ingresos de 1,000 pesos mensuales, pero ahora tuvimos gastos de 400 pesos. Esa diferencia entre los gastos e ingresos son de 600 pesos, que son considerados como nuestra utilidad, nuestra ganancia, llamada como utilidad fiscal. Y sobre esos 600 pesos pues se aplica un impuesto, de igual manera 10%. Entonces nos correspondría pagar 60 pesos de impuesto. Dando como resultado nos quedarían de excedente, nos quedarían mensualmente 540 pesos. 600 menos 60 pesos son 540 pesos. El último supuesto es el siguiente. De igual manera en nuestro consultorio ingresaron 1,000 pesos por nuestros servicios dentales, pero ahora sí tuvimos gastos de 950 pesos. Esos gastos que invertimos para brindar ese servicio dental. Entonces, la diferencia entre 950 y 1,000 pesos nos quedaría una ganancia muy poca de 50 pesos, considerados como una utilidad fiscal, y sobre esa utilidad fiscal se aplicaría el impuesto nuevamente de 10%, pagando únicamente 5 pesos de 50 pesos. Y nos quedarían mensualmente 45 pesos. Ahora quiero que pongas mucha atención. ¿Qué es lo que pasó aquí? Exacto, cada vez se pagó menos impuestos. Por eso está incluso aquí la carita. Donde se pagó más fue en el primer ejemplo de 100 pesos, el segundo de 60 pesos. Y hasta se pone feliz este chavo porque pagó nada más 5 pesos de impuestos. Realmente lo que pasó aquí fue lo siguiente. Fue la siguiente fórmula la que originó el pago de menos impuestos. Es decir, que al aumentar las deducciones autorizadas, si se fijan aquí de 0, 400 a 950, es indirectamente proporcional a la utilidad fiscal e impuesto a pagar. Es decir, aumentaron las deducciones, pero la utilidad fiscal fue disminuyendo. Y al disminuir la utilidad fiscal, también disminuyó el pago de impuestos. Esto fue lo que pasó. Aumentaron las deducciones, se disminuye la utilidad y se disminuye el impuesto a pagar. En sí es una bendita, entre comillas, fórmula fiscal, ¿no? Pero quiero decirte que hacer esto genera ventajas y desventajas. Las ventajas ya te lo puedo decir de una vez. Es que pagamos menos impuestos. Si hacemos esta fórmula de aumentar gastos, de aumentar deducciones autorizadas, pues sí, efectivamente nuestra utilidad fiscal va a disminuir y pues nuestro impuesto a pagar también va a disminuir. Muy poco, pero quiero decirte que existen desventajas y a consideración mía, disculpa que te meta mi opinión, pero pesan más las desventajas que las ventajas. Permíteme hacerte un paréntesis de las desventajas de pagar menos impuestos. Ya que estamos comprendiendo todo esto de las deducciones, permíteme ampliarte el panorama para que tú tomes una decisión más inteligente. Tomando los mismos ejemplos, nos vamos a enfocar en el odontólogo que pagó más impuestos. Hasta tiene la carita triste. Rayos, pagué más impuestos. En teoría, pues como vimos, tuvo una utilidad fiscal de 1,000 pesos, es decir, su ganancia mensual fue de 1,000 pesos y pues pagó más impuestos, ¿no? Le quedan mensualmente 900 pesos porque ganó 1,000,
pero pagó 100 pesos. En 5 meses, este odontólogo compra una camioneta que tiene un valor de 3,000 pesos. De hecho, estuvo ahorrando durante 5 meses para pagar dicha camioneta de 3,000 pesos. 5 por 900 son 4,500 pesos. Hasta le sobró 1,500 pesos para irse a cenar y a disfrutar su camioneta. Para el fisco va a tener las siguientes consideraciones. Va a decir, es rentable su negocio porque sí genera dinero para comprar o adquirir cualquier cosa que él quiera comprar. 1. Perfecto, palomita. 2. El origen de su dinero está comprobado. Es cierto, esos 4,500 que ahorró, pues me los está declarando porque él dice que gana 1,000 pesos mensualmente y pues sí le alcanza para pagar. Palomita. Y 3. Tiene solvencia económica. De hecho, si quisiera comprar algo más, pues puede hacerlo porque tiene dinero ya justificado. Es cierto, él sí puede pagar una camioneta de 3,000 pesos porque gana 1,000 pesos mensuales. En el siguiente supuesto, el odontólogo que pagó menos ingresos de 1,000 pesos, pero aumentó mucho sus gastos de 950 pesos, quedándole una utilidad muy baja de 50 pesos, pagando únicamente 5 pesos de impuesto. Lo que le quedan mensualmente 45 pesos. 5 menos 50 son 45 pesos mensuales. Ahora también en 5 meses este odontólogo decide comprar una camioneta de igual precio del odontólogo que sí paga más impuestos, de 3,000 pesos. Entonces, para el fisco, de igual manera, la autoridad fiscal detecta todas las transacciones de manera electrónica y las facturas recibidas. Aunque lo haya pagado en efectivo, le dan una factura por 3,000 pesos. Y si te acuerdas, hay 2 maneras que el SAT puede saber tus ingresos, por medio de facturas y por medio de cuentas bancarias. Entonces, para la autoridad va a tener las siguientes consideraciones. La primera es que va a poner en duda su negocio, es decir, este negocio no es rentable. ¿Saben por qué? Porque él me está declarando 50 pesos mensuales y esta persona, aunque hubiera ahorrado íntegro esos 45 pesos durante 5 meses, ni siquiera le alcanzaría para comprar la camioneta de 3,000 pesos, ya que 45 por 5 meses son 250 pesos. Nada que ver. Entonces, tache. Otra consideración que diría, ¿de dónde sacó el dinero para comprar esa camioneta? Si no le alcanza, porque él me está diciendo que gana 50 pesos mensuales y no le alcanzaría para comprar esa camioneta. Entonces, tache. Y la otra consideración diría, ¿sabes qué? O es dinero ilícito o bien no me está declarando bien sus ingresos. Entonces, este es el meollo del asunto. Si se fijan, ya cambiaron las caritas. Es conveniente pagar más impuestos que no pagar nada de impuestos. Para el SAT estamos obligados a declarar todos nuestros ingresos y hacer únicamente deducciones autorizadas. Y las desventajas pesan más que las ventajas. Para el SAT, la utilidad fiscal de ese sobrante vives, de esa utilidad fiscal. Si le estás diciendo que gano 1,000 pesos, es porque ganas 1,000 pesos y sobrevives con el restante de haber pagado tus impuestos. Si dices que ganas 50 y al pagar impuestos de 5 pesos, pues bueno, te restan 45 pesos para vivir, literal. Tienes 45 pesos para hacer gastos personales, eres susceptible a varias consideraciones, como el primero, el SAT va a percibir que no es rentable tu negocio porque no estás generando buenas ganancias. Y la segunda, cuando compres algo muy caro, como en el ejemplo que vimos de la camioneta de 3,000 pesos, pues ¿de dónde sacó el dinero para comprarlo? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Entonces, ¿estás recibiendo ingresos de otro lado? Caray, o sea, ¿cómo? Entonces decláramelos. Di en tu situación fiscal que vendes cosas, o tienes renta de algo, o vendiste esto. En tu situación fiscal debes de declarar eso. Si no, pues va a decir, oye, es dinero ilícito, no me declaras bien tus ingresos. Entonces, son esa serie de cuestiones que debemos tener en claro en decidir en pagar menos o más impuestos. En mi recomendación es mejor pagar más impuestos, ya que no merma su utilidad, tiene solvencia económica justificada y cuando es negocio pues sale para los impuestos. Así que la recomendación que te doy es que no infles mucho tus gastos autorizados.
como vimos esa fórmula, al aumentar las deducciones autorizadas, los gastos de tu actividad, indirectamente disminuye la utilidad fiscal y tu impuesto a pagar. No infles mucho tus gastos, es una recomendación para que tengas una solvencia económica justificada. Te recuerdo que existen dos tipos de deducciones: las deducciones que son meramente para realizar tu actividad económica y los famosos derechos, que no son gastos de tu actividad económica. Dentro de las actividades económicas están las deducciones autorizadas o mensuales, y los gastos que son derechos, que no son de nuestra actividad económica, son llamados deducciones personales o deducciones anuales. Te repito, el impuesto no se aplica directamente sobre tus ingresos, sobre lo que percibimos, como lo vimos en las diapositivas pasadas. Se hace un equilibrio disminuyendo los gastos, estos son los gastos, los disminuyes a los ingresos, y sobre el resultado, únicamente sobre esa diferencia, y sobre el resultado, es decir, esa diferencia llamada utilidad fiscal, se le aplica el impuesto. A todo esto es considerado como deducir, restar, disminuir con los gastos a los ingresos. Y estas deducciones pueden ser mensuales, es decir, autorizadas, y deducciones anuales, llamadas como personales, deducciones personales. Muy bien, Martín, ya comprendí esto de la deducción. Pero ¿cuáles son esas deducciones autorizadas y las deducciones personales? Acompáñame a ver las siguientes diapositivas. Ahora, las deducciones autorizadas o deducciones mensuales es el dinero que invertimos para realizar los servicios odontológicos. ¿Y cuáles son estas deducciones autorizadas? Por ejemplo, son deducciones autorizadas cuando hacemos gastos por depósito dental, cuando compramos material, que resina, que eyectores, que guantes, que cubrebocas. Todo lo relacionado a los depósitos dentales son considerados como deducciones autorizadas. Estos sí los podemos deducir, es decir, a nuestros ingresos los podemos disminuir, pero tiene una serie de requisitos. Cuando pagamos en efectivo solo podemos deducir hasta 2,000 pesos. O si queremos comprar más de 2,000 pesos, pues que nos hagan facturas de menos de 2,000 pesos para que puedan entrar como deducciones autorizadas. Y cuando pagamos de manera electrónica, pues no hay ningún tope. Podemos pagar desde 1 peso hasta 10,000 pesos, 1,000,000 de pesos, y siguen siendo deducciones autorizadas. Sí entran. Solo podemos facturar hasta 2,000 pesos en los depósitos dentales, pero podemos hacer varias facturas de 2,000 pesos para que entren. Es decir, 2,000 pesos de material, una y otra factura de menos de 2,000 pesos para que las dos facturas entren como deducciones autorizadas. Otro tipo de deducción autorizada pues es la gasolina. Eso sí la podemos deducir, pero los requisitos es que únicamente el pago va a ser por medio de vía electrónica, es decir, con tarjeta de crédito o tarjeta de débito o transferencia. Y que el auto, tengamos un auto, obvio que tengamos un auto a nombre del contribuyente o de la empresa. Realmente que lo ocupemos para desplazarnos de consultorio a otro consultorio. Y también necesitamos tener un auto. Imagínate que estés haciendo facturas, metiendo facturas como deducciones autorizadas por gasolina, pero ni siquiera tienes ningún auto. O es un auto de el auto de lujo, y ni siquiera se utiliza para desplazarte como odontólogo, ¿sí? Entonces debe de ser esos grandes requisitos. Sí podemos meter las deducciones como gasolina, pero nada más con pago electrónico. Están también los artículos de escritorio, todos los muebles que forman parte de nuestro mobiliario, de nuestro consultorio. Estos sí pueden entrar como deducciones autorizadas para disminuir nuestros ingresos, siempre y cuando formen parte de nuestro consultorio, no de nuestra vivienda en particular. También podemos deducir los gastos de los servicios, ¿no? De luz, agua y teléfono, y los de la renta del local. Claro, con sus respectivos requisitos. Uno debe de ser del local de la actividad, ¿no? No vayamos a meter también la factura de recibo de la luz de nuestra casa, no, nada más de nuestro consultorio.
Y todos estos recibos de luz, de agua, de teléfono, de renta de local deben estar a nombre del contribuyente, es decir, del odontólogo o a nombre de la sociedad. Oye Martín, pero pues es que ¿cómo van a poner a mi nombre si yo rento? Ah, no te preocupes. Con que tengas también el contrato de arrendamiento, puedes meter esa factura como gasto deducible. Y también entran los gastos que hacemos para vestimenta de nuestra actividad odontológica, como las filipinas, gorros, pantalones y pitufos quirúrgicos, siempre y cuando sean para realizar o brindar nuestros servicios odontológicos. Ahora, ¿cuáles son los gastos personales? Es el dinero que gastamos para satisfacer nuestras necesidades. ¿Pero qué necesidades, Martín? Ah, bueno, pues son las necesidades de comida, de vivienda, de equipos electrónicos, de vestimenta y entretenimiento. Necesitamos aclarar que estos gastos, aunque facturemos estos tipos de gastos, no pueden entrar como deducciones autorizadas porque no forman parte de nuestra actividad económica. Así que simplemente pagamos y pues ya, no hay necesidad de factura. Si quieres factura, adelante, factura, pero pues no va a entrar como una deducción, no va a poder entrar para disminuir los ingresos. Y las deducciones personales o anuales, que es el dinero que no es para nuestra actividad económica, son las inversiones que solo al final del año se deducen. Estas no se van a deducir mensualmente, solo hasta el final del año se van a tomar en cuenta y te pueden regresar cierta parte. Eso lo vamos a ver en el video de declaraciones. Pero dentro de los requisitos es que estos no pueden ser pagados. Bueno, de que pueden, pero no van a ser válidos si son pagados con el medio de efectivo. Recuerden, si pagamos estos gastos personales de manera efectiva, no pueden entrar como deducciones personales anuales. Solo van a ser considerados como deducciones, es decir, disminuciones, si pagamos con cheque, transferencia, tarjeta de crédito o débito. Solo así pueden ser considerados como deducciones personales. Ahora, existen muchas deducciones personales, pero las más importantes a recalcar se dividen en 3 grupos. En el grupo de salud, grupo de educación y otros. Dentro del grupo de salud, por honorarios médicos, dentales, de enfermería, nutrición y psicología. Cuando nos brindan un servicio de manera particular, ya sea por un médico, dentista, enfermería, nutrición, podemos estos gastos meterlos como deducciones anuales, deducciones personales al final del año, si son considerados todos estos servicios. También los gastos hospitalarios o los gastos que hacemos para análisis clínicos, prótesis y aparatos de rehabilitación también pueden ser considerados como deducciones personales para al final del año. Otro dentro de la salud están los lentes ópticos, pero hasta 2,500 pesos podemos deducir. Ya no lentes por 5,000 pesos, no, nada más te van a permitir deducir, ingresar 2,500 pesos de la factura. Entonces, el grupo de educación, también las colegiaturas son deducciones anuales. Nos permiten meterla como deducibles, pero nada más van desde preescolar a bachillerato. Y es importante que valores con un profesional de la materia, que es un contador, para determinar cuáles son los montos o topes específicos para que puedas deducir en ciertas categorías de escolaridad. También es deducible los gastos de transporte escolar. De igual manera tiene sus montos determinados para deducir. Dentro del grupo de otros están los gastos funerarios y los donativos a instituciones autorizadas. Únicamente a instituciones que están registradas como donatarias. Todos esos donativos pueden ser considerados como deducciones anuales, disminuciones anuales. Ahora, es importante mencionar que estos gastos pueden ser realizados para ti, tu cónyuge o concubina, tus padres, abuelos, hijos y nietos. No puedes hacer deducciones si son que para un amigo, que para un primo, que para el vecino. No, únicamente debe de estar en el núcleo familiar.
O si en dado caso tu mamá ocupa un servicio de odontología, una prótesis dental, una endodoncia, etcétera, también puedes meterlo como deducción autorizada, ya que forma parte de tu núcleo familiar en línea recta y constituye como una garantía individual que tenemos como derecho a la salud. Por eso son considerados estas deducciones como derechos: derecho a la salud, derecho a la educación y derecho a otras garantías individuales. Para aterrizar todo esto, comprendimos que existen gastos de actividad económica y gastos o derechos de no actividad económica. Dentro de la actividad económica están las deducciones autorizadas, como ya vimos: gastos de depósito dental, de la gasolina, de los servicios que pagamos para nuestro consultorio, vestimenta. Y dentro de los gastos que no son de nuestra actividad económica, pues están los gastos personales, los de vivienda, los de comida, entretenimiento, etc. Y las deducciones personales, como los derechos que vimos, los gastos de salud como dentistas, médicos, nutrólogos, los gastos de educación y otros tipos de gastos. Para las deducciones autorizadas, estas se deducen mensualmente. Lo podemos hacer mensualmente. Lo metemos dentro de las declaraciones, todos esos gastos que hicimos correspondientes a nuestra actividad profesional. Los gastos personales, aunque tengamos facturas que de la lavadora, de la licuadora, de la comida en el restaurante, no son deducibles, siempre y cuando no formen parte de nuestra actividad como servicios profesionales independientes, siempre y cuando no formen parte, no lo podemos meter. Y las deducciones personales son deducibles, pero hasta anualmente. Haz durante todo el año todas esas deducciones, todos esos gastos, y al final del ejercicio fiscal para personas físicas, en abril, podemos meter todas estas deducciones. ¿Cuáles son los requisitos para que el SAT los tome a consideración? Bueno, pues dentro de las deducciones autorizadas, como ya lo mencionado, son gastos de la actividad empresarial. 1. Que formen parte para brindar servicios de odontología. 2. Deben de estar al nombre del contribuyente o tener los contratos. Todas estas facturas, los recibos, deben de estar al nombre de nuestro contribuyente o tener los contratos de arrendamiento para que entren como deducciones. Y si pagamos en efectivo, debe de ser menos de 2,000 pesos las facturas, o tener varias facturas de 2,000 pesos cuando paguemos en efectivo, y de manera electrónica lo podemos hacer sin tope, pagar lo que sea de manera electrónica. En las deducciones anuales, los requisitos pues principalmente deben de ser deducciones personales, es decir, nuestros derechos de salud, educación, entre otros. Y deben de estar a nombre del contribuyente, o ya sea para ti, para familiares, en forma vertical. Es decir, la factura va a ir a tu nombre, aunque tú no hayas recibido la prótesis dental, los servicios de médico, de nutrólogo, etc. Pero eso sí, deben de ser en línea recta de tu núcleo familiar. Si fue para tu hijo, para tu mamá, para tu nieto, deben de ser en forma lineal. No del primo, del vecino, de un amigo, no, porque te puedes meter en grandes problemas si la autoridad descubre al auditarte que esos gastos no fueron generados en forma de línea recta. Y la única manera de pagar es de forma electrónica o de cheque. Aquí no se pueden pagar con efectivo, porque no serían válidos. Permíteme darte algunas recomendaciones de esta perla fundamental de la contabilidad fiscal. Número 1. Asesórate con un profesional de la materia, es decir, con un contador, para conocer realmente y a profundidad los requisitos de las deducciones autorizadas mensuales y personales anuales, ¿vale? Número 2. Siempre será mejor contribuir con tus impuestos para una salud financiera y fiscal del negocio. Claro, siempre vas a tener una solvencia económica justificada. Esa es la mayor ventaja que tienes al pagar más impuestos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Si requieres de alguna asesoría en cuestiones fiscales de tu actividad económica, con gusto podemos ayudarte. Búscanos en nuestras redes sociales como Contaduría Odontológica, asesores de odontólogos. Estamos para servirte. Hasta luego, odontólogo contribuyente.